y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, a suplicarte, a rogarte. Esta palabra leída, Señor, que la prospere para que la has enviado a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos enseñe las cosas del Padre y del Hijo. Y, Señor, que no sea una palabra más, sino una palabra que cambia, una palabra que transforma, una palabra que redime. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Lo necesitamos para que nos guíe. Jesús dijo en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Es decir, todo comienza con la fe. La ausencia de fe resulta en años de desierto. La presencia de ella resulta en vida en la tierra prometida, tierra de abundancia. Así de sencillo son las cosas de Dios. Y así lo entendió Josué. Él confió en lo que Dios había dicho. Él confió en que Dios abriría los ríos. Él confió en que Dios colapsaría fortalezas y que no permitiría que los dedos del diablo humillaran su herencia. Es decir, Josué confió en Dios. Diga, Josué confió en Dios. La mayoría siguió su ejemplo, pero sin embargo encontramos entre aquellos que estaban con Josué que hubo un hombre que se negó a hacerlo. Y su nombre está bien identificado en la Biblia, su nombre es Acán. Quizás no has oído demasiado de Acán, dado que no sabemos predicar mucho acerca de él. No hablamos de la redención de Pedro, la conversión de Saulo, la restauración de Sansón, pero la corrupción de Acán ciertamente no es para hacer una canción de la escuela dominical. No es algo para comentarlo mucho, pero sin embargo, su historia sobrevivió las ediciones finales del libro de Josué. Y Dios lo mantuvo ahí por alguna razón. No es una historia feliz, no es una lectura placentera, sino que es una advertencia solemne para nuestras vidas. En el capítulo 6, el capítulo anterior, terminó en el versículo 27 diciendo: estaba pues Jehová con Josué. Jericó estaba destruida, las murallas derrumbadas, no quedaba nada en pie, ni una roca del enemigo. Es decir, que el escenario estaba dispuesto, mis hermanos, para que el pueblo hebreo asumiera el control. Y en esos momentos todo era alegría, todo era gozo, todo era mucho hablar de lo que había acontecido. Yo me imagino que en ese entonces, Josué apareció en los noticieros. Porque dice la Biblia, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra, es decir, fue conocido lo que Dios había hecho en Jericó. Qué tremenda palabra tuvimos en este capítulo del viernes, ¿verdad? Los que estuvieron. Pero después del capítulo 6, se convierte en el pero del capítulo 7. Dice, pero, en el versículo 1, los hijos de Israel cometieron, dice, una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmil, hijo de Sabid, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es decir, el Señor estaba muy enojado con los hijos de Israel por causa de un hombre llamado Acán. Este Acán tenía esposa, porque lo vimos
tenía una familia, tenía bueyes, tenía asnos, ovejas, una tienda, según lo dice la Escritura. Tenía un lugar, una posición, era del linaje de Judá. Y a pesar de tener todas esas cosas, violó descarada y deliberadamente lo que Dios ya había determinado. En el capítulo 6, versículo 18. Dios les había advertido: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea, dice, que hagáis anatema el campamento de Israel y turbéis. Y en el versículo 19 le dijo Dios: mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados y entren en el tesoro de Jehová. Más claro imposible. Eso